instante. Ok, la idea es que vamos a desarrollar hoy los indicadores de rentabilidad que nos faltaban y estos indicadores de valor. La vez pasada habíamos trabajado los indicadores de liquidez, actividad, calculamos los fondos ociosos y los indicadores de endeudamiento. Ahora vamos a hablar de los indicadores de rentabilidad. Y para eso voy a hacer un ejercicio distinto acá en este planteamiento. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tuviera una empresa con esta situación, que tenga activos de cualquier valor, pasivos y patrimonio, y supongamos que el pasivo fuera del 40%. O sea que el pasivo fuera 240 y el patrimonio 360. Pero voy a poner esto aquí para que él me juegue con una modelación y lo pueda después hacer una simulación con esto. Voy a ponerlo, el valor mínimo sea 0, el valor actual es 40, se endeude hasta el 90, jugando con esta cifra. Aquí lo voy a poner de esta manera. Cuidado lo que hago acá. Voy a suponer de que estos pasivos o pueden aumentar o pueden disminuir. ¿La vimos? Simplemente voy a poner una simulación. Voy a poner que la empresa tiene ventas, costos y gastos y tiene una utilidad, supongamos, de 450, 320 y se ganó 130. Listo. Vamos a partir de que el costo de cada fuente de financiación es el siguiente. El banco le prestó al 16 y el dueño espera ganarse el 20%. Y la participación en cada fuente es de 120 de 600 es el 20% y 480 de 600 es el 80%. Pero esta yo la tengo aquí modelada para que suba o baje dependiendo de lo que necesito. En cambio, el costo es el mismo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda de esto? ¿Es claro lo que estoy planteando? Adriana. Claro, señor. Listo, totalmente claro. Okay. Entonces vamos a suponer acá lo siguiente. Si la empresa tiene deudas, le tocará asumir unos gastos por intereses. Entonces vamos a suponer que el gasto financiero de esta empresa va a ser 240 que debe a una tasa del 16% y le queda una utilidad antes de impuesto de 91,600. Paga impuestos del 34% sobre lo que se gana y le queda una utilidad neta de 60.456. Entonces uno podría plantear cualquier estructura, dado que aquí estoy colocando como que la empresa tiene deuda. Si la empresa no tuviera deuda, no pagaría gastos financieros y pagaría más impuestos. En la medida en que me endeudo, miren que suben los gastos financieros, baja el impuesto y baja la utilidad. Estamos viendo lo que estoy haciendo, ¿sí o no? Víctor. Sí. Me gustaría saber hasta qué punto esos pasivos son sanos. ¿Son qué, perdón? ¿Hasta qué punto esos pasivos son convenientes? Ok. ¿Cuándo dejan de ser convenientes? Listo, vamos a plantearlo de esta manera. El primer elemento para determinar si esos pasivos convienen o no está aquí acá. ¿Cuál es la rentabilidad del negocio? ¿Cuánto se está ganando el negocio? La rentabilidad del negocio sale de acá. Okay. El negocio y la sobreactivo. Yo digo, el negocio me está rentando el 21%. ¿Cuánto me cuesta conseguirme la plata prestada? 16%. El 16%. Y si yo estoy rentando el 21%, ¿me está dando lo suficiente con qué pagar esa deuda? Exacto, y también el dueño. Ok, entonces, esta es una rentabilidad del negocio. Y la rentabilidad del dueño la vamos a medir como la utilidad antes de impuestos sobre
patrimonio. Ahorita miramos por qué antes de impuestos. Y me da el 25.44. Primera respuesta para lo que planteas. Cuando yo soy capaz de rentar por encima de lo que me cuestan los recursos, es conveniente financieramente endeudarme. Ok. Mirémoslo aquí. Si yo no tengo deuda, la empresa renta el 21.67. ¿Y cuánto gana el dueño? El mismo 21.67, que no hay deuda. Yo me empiezo a endeudar, ¿qué le pasa a la rentabilidad del dueño? Aumenta. Aumenta porque yo estoy poniendo a producir al 21 una plata que me consigo al 16. Entonces, entre más me endeude, más rentabilidad para el dueño. Es claro. Pero ¿qué ocurre? Esa deuda la tengo que pagar. Entonces, eso me genera una necesidad de flujo de caja para pagar la deuda. Lo que ustedes van a ver en matemática financiera, ¿cuál será la cuota que yo tendría que pagar? ¿Qué tasa? Al 16. Pongamos que a 5 años. ¿Y cuánto me prestaron? 450. Yo tendría que pagar 137.000. De los cuales aquí yo ya resté los intereses para pagar capital por 65.000 pesos. Entonces, una cosa es que ¿y cuánto me quedó de utilidad? 38.000. Entonces, una cosa es que cuando yo rento por encima, entre más me endeude, más le doy al dueño, y otra cosa es que esa deuda la tengo que pagar, por lo tanto, tengo que generar la caja para pagarla. Aquí me subí hasta el 75%. Entonces uno diría, ¿en qué momento, por ejemplo acá, a un 55% de deuda me daría para darle un 28% de rentabilidad al dueño? Me quedarían 50.000 con qué pagar la deuda. Tú le dirías, no, 55 puede ser muy alto, listo. A un 40% de nivel de endeudamiento le doy el 25 al dueño, me quedan 60, pago 34 de deuda y todavía tengo otros 36 para el dueño. Es como empiezo a jugar en ese endeudamiento, porque no se trata de endeudarse por endeudarse. El endeudarse tiene dos consideraciones. Primero, que sea para activos que generen renta y que esa renta, que es esta, sea mayor a lo que me cuestan los recursos. Y segundo, que genere flujo de caja para pagar la deuda. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Entonces hoy vamos a hablar de estos indicadores. La rentabilidad de la empresa y la rentabilidad del dueño. Entre más me endeude o menos, la rentabilidad cambia, pero ¿cuál? La del dueño. La de la empresa no. La de la empresa depende de ventas, costos y gastos, utilidad y del volumen de activos. Y no depende del endeudamiento mismo. Listo. Entonces aquí hay dos indicadores importantes que debemos considerar y son la rentabilidad del negocio, que se calculará como, que se conoce como el ROA, rentabilidad operativa del activo o rentabilidad de los activos. Este ROA va a ser la utilidad antes de impuestos, o sea, UAI, dividido los activos. Y el ROE, que por sus siglas en inglés es la rentabilidad sobre el patrimonio, equity, es la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Miren que eso fue lo que yo hice aquí. La rentabilidad antes de impuestos, UAI, sobre patrimonio. Y la del activo es UAI sobre los activos. ¿Ok? Entonces me voy a venir a calcularla acá. ROA es UAI, utilidad antes de impuestos, sobre activos. Para el año 1, 16.31 y para el año 2, utilidad antes de impuestos sobre activos, el 29. Y ROE es UAI sobre patrimonio para el año 1 y UAI sobre patrimonio para el año 2. Entonces, en el año 1, mis activos rentaron el 16 y el dueño el 29. En el año 2, mis activos se dispararon al 29 y el dueño al 43. Tuve un crecimiento bastante importante en la operación del negocio. Pero ahora me van a ir para acá.
Me disculpo una pregunta. Claro, dime. En el patrimonio está ahí todo incluido, inclusive el patrimonio acumulado como las utilidades del año, ¿cierto? Sí. Aquí lo... No son las utilidades del periodo, sino No. todo el El patrimonio. total del patrimonio, que son los recursos de la empresa que están comprometidos con el dueño, que incluye el capital, lo que hay en reserva, las utilidades del periodo y las acumuladas. Son todos los recursos que están comprometidos. Por una razón, mira esto. Es como si yo estuviera diciendo, con estos activos, ¿yo qué utilidad genero? ¿Cuál utilidad? ¿Utilidad operativa, la utilidad de impuestos o cuál utilidad? ¿Con cuál utilidad Con estos trabajo? activos, ¿yo qué genero? Esta, Con esos activos estoy generando las utilidades del periodo, la operativa, ¿sí? la operativa. La operativa. Entonces, con estos estoy generando esta utilidad operativa. ¿Estamos? Sí. Los pasivos, ¿con qué los relacionaríamos? En el estado Con la de utilidad ¿con qué del impuesto. los pasivos? Estos Con la pasivos. utilidad del impuesto. No, con otro renglón distinto que está en el estado de resultados. ¿Cuál? Los gastos financieros. Con los gastos financieros. Estos se vienen con los gastos financieros. Y la que queda, que es el patrimonio, la que queda, que es el patrimonio, ¿con quién la relaciono? Con la utilidad neta. No, porque todavía yo estoy haciendo algo, debería, pero en realidad yo estoy haciendo esto todo antes de impuestos. Y como lo estoy haciendo antes de impuestos, los dos los estoy cogiendo antes de impuestos. Entonces, las parejitas que yo hago son estas tres. Los activos con la UAI, míralo acá, UAI con activos. Los pasivos con los gastos financieros. Por tener deuda pago gastos. Y la que me queda, la UAI, esta UAI con el Sí. patrimonio. Lo voy a relacionar aquí como por colores. El patrimonio se me va con la UAI. La UAI, que es la utilidad operativa, se me va con los activos. Y los gastos financieros se me van con los pasivos. ¿Estamos? Y miren las parejitas que hay. Lo que pasa es que uno o calcula todo antes de impuestos o calcula todo después de impuestos. Y yo aquí lo estoy calculando todo antes de impuestos. Es en el EVA donde lo calcularé después de impuestos. Acá todo es antes de impuestos. ¿Ok? Sí. Aquí viene una cosa. Esta rentabilidad que yo estoy logrando en la empresa, ¿contra qué la comparo? Y la rentabilidad del dueño, ¿contra qué la comparo? En este ejemplo, ¿la del dueño debe ser mayor a qué? A 20%. Al Al costo. 20%. La del dueño debe ser mayor al 20%, o sea, la tasa mínima requerida de retorno, a lo que él se quiere ganar. Eso es claro, la del dueño. ¿Y la de la empresa debe ser mayor a cuánto? La de la empresa es para pagarle a qué. 16% al banco. La utilidad que genera la empresa debe ser para pagarle a quién, al dueño o al banco. Al Los banco A primero. los dos. Y si es a los dos, ¿qué me falta calcular? Aquí en este cuadrito, ¿qué me faltará calcular? Recuerden que nosotros habíamos visto un conceptico por ahí muy somero en el material que se llama costo de capital. Y cuando vimos el concepto del objetivo financiero hablamos del costo de capital. ¿Cuánto Sí. cuesta a mí? El 40% de los recursos me cuesta el 16%. Y el 60% de los recursos me cuesta el 20%. O sea que en promedio, ¿cuánto me cuestan los recursos? El 18,40. Sí, cómo no. Esto se llama el costo de capital. Costo de capital es el promedio. Ese es el promedio ponderado. Ese es el que yo debo dar. La empresa debe rentar más Sí, que el señor. costo del capital para darle al dueño más de lo que él espera. Ese es el concepto que nos tiene que quedar. En la rentabilidad uno lo mire así. Yo debo rentar por encima de lo que me cuestan los recursos, tanto de deuda como de dueño, para darle al dueño más de lo que espera el dueño. ¿Cogemos?
Si yo soy capaz de rentar, es decir, miren esto está 40-60. Si fuera 50-50, ¿por qué me da el 18? Porque el promedio entre 16 y 20 es 18. Si todo fuera patrimonio, ¿cuánto me daría? El 20, porque toda la plata me la conseguí con el dueño. Si todo fuera deuda, el 16, pero yo aquí lo puse de manera de que no pudiera ser 100% deuda. Aquí hay un limitante del 10%, un piso del 10%. Sí. Entonces, la deuda en cuánto se mueve entre 16 y 20, ¿de qué depende? Del nivel de endeudamiento de la empresa. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que yo debo rentar por encima de lo que me cuesta, a darle al dueño más de lo que él espera. ¿Estamos? Sí, muy claro. Espérame, que aquí ya hay un poco de gente. Víctor, Liz, Eduardo, Diana, Alejandro, Adriana. Bueno, si alguno tiene una inquietud, me la va planteando, por favor. Entonces, esto de rentabilidad los estamos planteando así. ¿Cuánto debe rentar el activo? Por encima del costo de capital. ¿Y cómo calculo el costo de capital? Lo calculo así, en este cuadrito. Ojo, ojo las obligaciones financieras, tanto a corto como a largo. Sí. Y cojo el patrimonio completo. Y digo, obligaciones financieras más patrimonio en el año 1 y en el año 2. Listo. Entonces miren que aquí que cogí la participación de cada cuenta por su costo. Voy a hacer lo mismo acá. ¿Cuánto es 27 de 41? Eso me da la participación. Hacen el año 2 primero. ¿Cuánto es 24 de 40? Eso me da la participación del pasivo. Sí. El costo del pasivo, o sea, por el 13, más, ¿cuánto es 16 de 40? O sea, la participación del patrimonio por el costo del patrimonio. Y eso me da el 13.81 para el año 2 y el 13.05 para el año 1. Este mismo es esto que hay para el ejemplo con el que lo estamos entendiendo, solo que esto está aplicado al ejercicio base. O sea que el año 1 el costo era del 13.05 y el año 2 el costo era del 13.81. ¿Renté más que lo que necesitaba? Sí, renté el 16 y el costo era del 13. Y acá, renté el 29 y el costo era del 13. O sea que en ambos años estoy logrando un rendimiento muy superior a lo que me costaban los recursos. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, usted me podría repetir porque el costo de 13.81, porque ¿de dónde salió? Mira, aquí estoy trayendo las obligaciones financieras del balance. Traigo esas porque son las que tienen costo, vean. Tanto obligaciones a corto como a largo. Sí. Y traigo el total del patrimonio. Sí. Y traigo el total del patrimonio. Listo. Entonces, aquí estoy diciendo que las cuentas que tienen costos suman 40.456. Sí. 24 obligaciones financieras y 16 de patrimonio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, Ahora voy a hacerlo parte por parte. Saco la participación de cada una. Entonces, ¿cuánto es 24 de 40? El 59%. sí. ¿Cuánto es 16 de 40? El 41% restante. Listo. Luego digo, ¿a qué tasa están los pasivos? Al 13. ¿Y a qué tasa está el dueño? Al 15. Pero discúlpeme ahí, no habíamos hecho un ejercicio hace un momento que sacamos el ponderado. Ah, sí, pero para otro ejemplo cualquiera distinto. Yo hice Bueno. el concepto, aquí ya lo estamos aplicando a los datos que tenemos de esta empresa. Bueno, sí, entonces ahí ya queda claro. Ok, entonces yo estoy aplicando la misma metodología, pero ya con los datos de esta empresa. Con Entonces, estas cifras. Sí, señor. claro, 13 por 59 más 15 por 41 y sumo, y esto porcentualmente me da el 13.81. Solo que aquí lo hice todo en la celda. Ok.
Ah, sí, señor. Igual lo voy a dejar acá. Entonces eso es lo que yo mínimo debería de rentar en la empresa. El 1381 y el 1305. Ahora, ¿cuánto estaba esperando el dueño? Acá. Ahí la rentabilidad del patrimonio es 15. El 15. Entonces yo simplemente lo relaciono con el 15. Y aquí ya interpretaría y diría, en ambos años cumplí la lógica. Sí, rentar por encima de lo que me cuesta para darle al dueño más de lo que él espera. Es decir, que los signos deben dar esto, que la TMRR debe ser menor al rendimiento del patrimonio y este a su vez debe ser mayor al rendimiento de la empresa y al costo de capital. La lógica de estos signos se deben dar. ¿Por qué? Porque uno está diciendo es esto, que la empresa rente roba por encima de lo que me cuestan los recursos, costo de capital. Para darle al dueño, robe más de lo que él espera, TMRR. Si yo logro esto, es porque la empresa está generando valor. Esto es un indicador o inductor de valor en las empresas. Me permite saber si la operación del negocio le está agregando o no valor para el dueño, porque al final lo que yo estoy comparando es estos dos. Estos dos son los más importantes para mí, que la rentabilidad del dueño sea mayor a lo que él está esperando en el negocio. ¿Ok? Sí, señor. Pero sin embargo, es importante ver algo. Hay empresas que tienen rentabilidad y margen. Rentabilidad es lo que yo logro con. Miren que yo aquí di la utilidad sobre el activo. Con un activo de 600 me gané el 21. Acá. Con un activo de 45.280 millones me gané el 29%. ¿Ok? Es cuánto me gano con la inversión. Y otra cosa es lo que se llama el margen. Y el margen es esto. El margen es lo que me queda de, por ejemplo, si me gané 130.000 con ventas de 450, me gané el 29%. Y si me gané 60.000 en el neto, con ventas de 450, me quedó el 13%. ¿Cómo se lee esto? Por cada 100 pesos que yo vendí, porque miren que yo estoy hablando ya de la relación sobre las ventas, por cada 100 pesos que yo vendí, me gané 13 como utilidad neta. En este caso, por cada 100 pesos que yo vendí, me gané 29 como utilidad operativa. Entonces hay empresas que tienen márgenes muy bajitos y rentabilidades muy altas. Hay empresas que tienen márgenes muy altos y rentabilidades muy bajas. El ideal para uno es tener un alto margen y una alta rentabilidad. ¿Ok? Entonces voy a calcular los dos márgenes de acá. Margen operativo es utilidad operativa sobre ventas y utilidad neta sobre ventas. Y me da el 20 y el 7 y el 22 y el 10. Y este lo debo comparar primero contra el histórico. Pasé del 20 al 22. Muy bien. Y segundo contra la meta. La meta era 20 y logré 22. Es decir, superé la meta y mejoré en el histórico. O sea que esta empresa por su operación ha logrado un excelente rendimiento. ¿Ok? Sí, señor. ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, señor. Ok. Entonces ustedes como administradores es uno de los trabajos que tienen que medir en el día a día cómo está el rendimiento del negocio. Pero en la realidad ustedes tienen que saberse jugar que ese rendimiento se pueda separar por unidades de negocio. Por ejemplo, Víctor, ¿usted dónde trabaja? Yo trabajo en seguros. Entonces, por ejemplo, usted podría decir, hay una línea de seguros que puede ser más rentable que otra. ¿Cierto? No es lo mismo seguro de personas, seguro de vehículos, seguro de bienes residenciales, ¿cómo es que llama ese? De residencias. Sí, entonces, cuando usted está hablando así, usted puede decir, dependiendo de la rentabilidad de cada línea o de cada proyecto,
yo me le dedico más fuerte a una o planteo estrategias distintas para la otra. Pero acá estamos midiendo toda la empresa. Lo ideal es que dentro de la empresa uno lo pueda medir por línea de negocio, por unidad de negocio. Porque para tener cada un margen operativo. claro, una unidad Entonces, está dando pérdida y la otra de las traga. La otra de la está absorbiendo. Entonces, estos conceptos es fundamental aplicarlos ya por cada una de las unidades de negocio hasta donde uno tenga información que pueda depurar, porque a veces no hay información completa. ajá. Ok, es una de rentabilidad. Ahora vamos a ver unos que son bastante importantes, que son los indicadores de valor. Y para los indicadores de valor, voy a hacer un ejemplito acá. Voy a arrastrar esta hoja y hago una copia. Voy a quitar todo esto. Solo para hacer un análisis. Ya sabíamos que esta empresa tenía X nivel de endeudamiento y todo. Listo. Esto era por el 16%. Listo. Y esto no existía. Si era 16, gasto financiero era 204. Ah, pero perdón, es que me equivoqué en lo que cogí. El gasto financiero era esto por el 16%. Tengo esta misma empresa, mire, no cambié nada. Solo estoy dando una copia. Vamos a suponer que yo tuviera dos empresas. Una empresa A y una empresa B. Empresa A y empresa B. La única diferencia entre estas dos empresas va a ser que esta no tiene deuda. Miren, lo único, esta debe y esta no. Pero las dos tienen los mismos activos, tienen los mismos costos y gastos, tienen la misma utilidad. Pero como una tiene deuda y la otra no, eso le cambia sustancialmente el negocio. ¿Por qué? Porque no me voy a centrar en los demás renglones. Miren que la utilidad, los gastos financieros son distintos, la utilidad antes de impuestos es distinta, los impuestos y la utilidad neta. Me voy a centrar en esto, en los impuestos. Sí. ¿Quién paga más impuestos? La B. ¿Por qué? Porque la B no tiene deuda y cuando uno tiene deuda, esos gastos financieros se los puede descontar de la base sobre la cual pago impuestos. Eso es lo que se llama beneficio tributario. Que usted se pueda descontar esos gastos financieros y la base sobre la cual le calculan el impuesto sea inferior. ¿Es claro? Sí, señor. Yo supongo que dentro de todos los muchachos que nos están acompañando, algunos, y les pido excusas porque yo sé que ahorita me lo planteaba Adriana, algunos estarán viendo el partido y espero que estén viendo el partido y viéndome a mí. O lo que yo le decía era que yo tenía este chat hoy y ya para mí moverlo era verlo movido para el sábado. Y yo vi que los sábados es un día mortal para ustedes. Entonces, esperemos que después lo puedan ver con despacio los que no pudieron estar. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Terminé pagando 13,000 menos de impuestos. ¿Sí o no? Es que es como, a ver cómo digo esto. Es como si yo hubiera dicho, la deuda total, perdón, el interés pagado por la empresa A fue de 38,000. Pero tiene un menor impuesto de 13,000. Si yo lo resto, es como el interés neto hubiera sido de 25,000. Espérame un segundito que aquí... Ah, bueno, Eduardo me estaba escribiendo aquí ahorita. No, apenas lo vi. Entonces es como si el interés neto hubiera sido de 25,000. Porque cuando yo fui al banco y le llevé los recursos, el banco me dijo, de los 38,000 que usted me trae, 25 son intereses. Y ya se ahorró 13,000 en impuestos.
Ok. Esos 13.000 que se ahorró en impuestos hace que este interés neto... Sí, bien, profesor. Ok, listo, perfecto. ¿Me entiendes esto que estoy planteando acá? Mira, por tener deuda, si yo no tuviera deuda, hubiera pagado lo mismo que el otro. Por tener deuda, pagué 13.000 menos de impuestos, pero le pagué 38.000 al banco. Entonces, si yo resto de los 38.000, el valor que pago de menor impuesto, estos 25.000 se consideran como el interés neto que le pagué al banco, porque me gané una platica por haber tenido la forma de restar esos impuestos para la base tributaria. Si yo divido estos 25.000, ¿qué fue lo que terminé pagando? Sobre lo que me prestaron, me da una tasa del 10.56%. Toda esta vuelta que acabo de dar para explicar por qué el costo del pasivo es inferior cuando yo pago impuestos. Es decir, Sí, señor. si yo pago impuestos y rento por encima, entre más me endeude, más le doy al dueño. Pero sabemos que tengo que llegar a un nivel de deuda. Pero además de eso, pagar impuestos me da beneficio tributario. Perdón, endeudarme me da beneficio tributario. Es decir que desde ambos puntos de vista, una deuda bien manejada financieramente es bien, pero asumo mayor riesgo. Listo. Entonces, ¿aquí qué estoy diciendo? Si yo hubiera dividido el interés neto sobre la deuda, llegó al 10.56. ¿Cómo hubiera llegado a eso sin dar tanta vuelta? Haciendo esto. Tasa de interés, el 16%. Sí. Tasa de impuesto que estoy aplicando acá, el 34%. Sí, señor. Si yo cojo y digo tasa por 1 menos el impuesto, llego al 10.56. Yo hice otro dibujito para entender de dónde sale. Pero simplemente la tasa neta es coger la tasa del pasivo y quitarle la tasa de impuestos. Y con eso llegó a este 10.56 que había explicado acá. 10.56. ¿Estamos? Entonces, Sí. cuando uno va a calcular el EVA, que es el indicador que nos falta, el EVA, uno coge exactamente lo mismo, aunque calcule el costo de capital. Lo mismo. Participación de la deuda por tasa más participación del patrimonio por tasa. Solo que aquí, cuando llego al pasivo, le digo por 1 menos el impuesto, menos el 34. Le agrego eso, por 1 menos el impuesto. Y esto es lo que estoy haciendo, calculándolo con esa tasa neta. Cuando yo estoy calculando, este que estoy poniendo aquí en naranjado es el costo antes del impuesto. Y este que voy a poner aquí en azulito es el costo de capital después de impuesto. El de antes de impuesto se utiliza para los indicadores de rentabilidad, para estos. El de después de impuesto se utiliza para el EVA. ¿Por qué? Porque miren que en estos indicadores de rentabilidad yo decía utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, todo estaba antes de impuestos. En cambio en el EVA yo voy a hablar de UODI, utilidad después de impuestos, utilidad operativa después de impuestos. Entonces uno, o calcula todo antes de impuestos o calcula todo después de impuestos. ¿Ok? Entonces entremos al último grupo que nos interesa. Nosotros habíamos hablado que hay un indicador que se llama la productividad del capital de trabajo neto operativo que nos daba 8.89. Sí. Y es 13. ¿Qué decíamos? Por cada 100 pesos que yo vendo, necesito invertirle al negocio 10,13 en el año 1 y pase a 8,89 en el año 2. Ahora vamos a ver un indicador que se llama el EBITDA. Y lo que me dice es, ¿cuánta plata me devuelve el negocio? Ese indicador se conoce como la caja operativa del negocio. ¿Cuánta caja me está devolviendo el negocio? ¿Cómo se calcula? Se calcula como la utilidad operativa más los gastos por depreciación del periodo. ¿Por qué se los sumo?
Porque la depreciación es un gasto que no mueve efectivo. Uno simplemente dice gasto de depreciación y lo lleva como si fuera un menor, como si fuera una salida de recursos. Pero en realidad esa plata nunca sale. Es un registro contable que no hay salida de plata. Entonces, ¿uno qué hace? A la utilidad vuelve y se la suma para esta utilidad dejarla expresada como si fuera una utilidad de caja, en términos de plata. Entonces uno está diciendo que el PKTNO es la plata que el negocio me pide poder vender, el EBITDA, la plata que el negocio me devuelve de lo que yo vendí. O sea que, ¿cuál deberá ser mayor, el PKTNO o el EBITDA? El evita. El EBITDA es lo que la empresa me devuelve, el PKTNO es lo que la empresa me pide. Entonces, como este PKTNO lo tenía en pesos, el KTNO, y el EBITDA lo tengo en pesos, pero lo leí en porcentaje, entonces el EBITDA uno también lo vuelve en porcentaje. Divide el EBITDA sobre las ventas y ya lo tengo en porcentaje y me da el 29,61 y el 30,78. ¿Qué significa eso? Que la empresa, por cada 100 pesos que vende en el año 2, tiene que mantener 8,89 en recursos de corto plazo y la empresa después en la operación le devuelve 30,78. O sea que la empresa me devuelve más de 3 veces lo que me pide invertido. Ese es el margen EBITDA. ¿Y el margen EBITDA para qué sirve? Tiene uno específico. Qué pena preguntar por Dígame. algo acerca del EBITDA. Sí. Esos 11.104 salieron pues, de Mira, de la utilidad del negocio, utilidad operativa, 7.504, sí, más los gastos por depreciación de ese periodo. más los gastos de depreciación que se deben tener en cuenta. Sí, señor. Y ya, ese valor lo divido sobre las ventas y llego a qué porcentaje de las ventas genera el negocio como caja operativa. ¿Ok? Sí, señor. Ahora, ¿cuánta caja operativa tiene que generar un negocio? Lo que más pueda por una razón, porque le evita de alcanzar, primero, a pagar impuestos. Segundo, a tener capital de trabajo. Es decir, para tener surtido en el negocio. Tercero, para reponer activos fijos. Cuarto, para pagar deudas, tanto capital como interés. Y quinto, para darle al dueño. Pero el dueño va de último. O sea que yo tengo que generar el suficiente EBITDA para que primero le cumpla a estos 4 y le pueda dar al dueño lo que él estaba esperando. Es fundamental que la empresa genere un EBITDA suficiente, pero que al mismo tiempo la destinación de los recursos se respete en ese orden exclusivo. Impuestos, capital. Pero por eso no entiendo bien por qué se suma la depreciación del periodo, si eso no es caja. Por lo mismo, porque cuando vos coges la utilidad operativa ya la traes restada. Entonces estoy restando una partida que nunca movió caja. Vuelvo y se la sumo. Pero bueno, sí. Ok, porque ya la había restado en los costos y gastos. Entonces aquí volvés y se la incorporás. Sí, señor. Ok, listo. Ahora, si yo divido el margen EBITDA sobre el PKTNO, me da un indicador que se llama palanca de crecimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces la plata que yo le pongo al negocio me la devuelve en caja operativa? O sea que yo quisiera que esa palanca fuera ¿qué? ¿Mayor a cuánto? Lo que más puede. A 2.5. En esta meta a 2.5, pero matemáticamente deberá dar mayor a 1. ¿En qué sentido? Que por lo menos me devuelva lo que me pidió. Si la empresa me pide 10 y me devuelve 10, me daría 1. Pero ¿yo qué quiero? Que me devuelva mucho más. O sea, que debe dar mucho mayor a 1. En este caso, yo estoy poniendo aquí 2.5 como si fuera
la meta por la empresa, que me devuelva 2.5 veces lo que me pide. O sea que si me pidiera 10, yo quisiera que el EBITDA fuera de 25. Mírenlo acá, él me pide 10. Yo digo que me devuelva 2.5 veces, o sea que me devuelva un margen de 25. ¿Por qué? Porque yo sé que con ese 25 alcanzo a pagar impuestos, capital, activos, deuda y dueño. Entonces, cada empresa en particular sabe más o menos cuál debe ser su margen EBITDA de acuerdo a la estructura de negocio y a las necesidades que tenga. ¿Ok? Ahora, este costo de capital fue el que calculamos acá. Simplemente lo voy a traer. Miremos el último indicador, que es el EVA. El EVA tiene dos formas de calcularlo. Uno es WODI menos activos netos de operación por costo de capital. Esta es una forma de calcularlo. La otra es activos netos de operación por RAN menos costo de capital. Ya lo voy a mirar acá. Hay dos formas de calcularlo. Entonces uno dice, pues, mire que él me está pidiendo WODI, ya lo vamos a calcular. Activos netos, ya lo vamos a calcular. Costo de capital, ya lo tenemos acá. Es este. Es este. Y RAN, ya lo vamos a calcular. Entonces miremoslo. ¿Qué son los activos netos de operación? Son los activos que están verdaderamente involucrados en el negocio. Y son el KTNO, los recursos que le toca poner a la empresa no financiados por el proveedor, más los activos fijos netos. Es decir, que le quito la depreciación que traen. Los estoy reconociendo a valor de mercado. Si usted cogiera el estado financiero de una empresa hoy en día, a esos activos le tendría que sumar la valorización de activos, que en este ejemplo no tengo. ¿Por qué? Porque la valorización de activos lo que busca es reconocer el precio de mercado del activo. Acá sería KTNO más activos fijos. Y me da 36.200 y 36.800. Entonces uno dice, las utilidades subieron bastante y los activos prácticamente se mantuvieron, subieron 400 pesos apenas. Entonces uno dice, si yo estoy ganando mucha más utilidad con los mismos activos, mis resultados deberían haber subido bastante. Ese es el ideal, tratar de tener igual o menos activos y de disparar las utilidades. Ese sería el ideal para ustedes como administradores. Ahora, ¿cómo se calcula la WODI? Se calcula como la utilidad operativa quitándole los impuestos. Porque miren que aquí, ahora sí voy a aplicar todo después de impuestos. Por eso se llama utilidad operativa después de impuestos. Entonces, ¿qué hago? A la utilidad operativa, que es esta, le quito los impuestos. Lo multiplico por 1 menos impuestos. Y me da 4.953 y 6.765. Se dispararon las utilidades con los mismos activos. Pero discúlpame, Dímelo. si es utilidades operativas después de impuestos, después no es incluyendo los impuestos. Por eso, después de impuestos, o sea que yo le estoy cogiendo, mira lo que estoy haciendo, a los 10.250 que ganó el segundo año, le estoy quitando el 34%. Lo que queda es la utilidad después de impuestos. Si lo estoy restando, acá le resto el 34%, como si estuviera diciendo, paguen impuestos sobre eso del 34%. Lo que queda es la utilidad operativa después de haber descontado los impuestos. Ah, después de haber descontado los impuestos. Ok. Perfecto. Esa utilidad, que es la que verdaderamente se ganó por la operación, la divido sobre los activos y me da lo que se llama la rentabilidad del activo neto. Esto se llama rentabilidad del activo neto. Y me da el 13 y el 18. ¿Contra qué lo compararé? ¿Contra qué tasa? Porque si es una tasa, la comparo contra otra tasa. ¿Contra cuál? De estas que hay acá.
neto. Yo debo rentar por encima de qué. Si tuviera esta misma lógica de lo que estábamos haciendo acá, yo debo rentar por encima de qué. De la tasa promedio. De la tasa promedio, que en este caso es esta, 10.40 y 11.19. Este fue el costo de capital promedio. Entonces yo digo, los recursos me costaban el 10 y yo rento el 13. ¿Generé valor? Sí. Me costaron el 11 en el segundo año y renté el 18. Generé mucho más valor. Entonces yo me vengo para acá y digo, EVA es la body menos los activos por el costo. 1188. O la otra forma de calcularlo es los activos por el RAN menos el costo. Me da lo mismo. Donde la mire simplemente son dos fórmulas para calcularlo. Y pasé de 1188 a 2647. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa en ambos años generó valor. Le dio al banco lo que le pedía, al dueño lo que le esperaba, y generó más riqueza. ¿Para quién? Al dueño, que en últimas es el que está detrás del negocio y el que asume el riesgo. Entonces, a ustedes como administradores los contratan ¿para qué? Para que en sus empresas generen valor por la operación. Y se genera valor en dos indicadores. Uno, cuando esto se cumple. Y dos, cuando este es mayor a 0. Usted genera valor cuando la rentabilidad del activo es mayor a lo que le cuesta, dándole al dueño más de lo que le espera. Y cuando el EVA es mayor a 0. Las empresas no se crean para generar utilidades. Solo que las utilidades son las que ayudan a que haya EVA y a que haya esta lógica financiera. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Complicado este tema? No es fácil. Un poco. Pero interesante. Ahí vamos, profesor. O sea, yo sé que este tema verlo por primera vez y si uno nunca está cercano a esto puede no ser muy fácil, pero yo quiero